Hola a todos, este es un nuevo formato de videos que quiero manejar para poder yo compartirles diferentes herramientas, diferentes experiencias incluso que yo he vivido para que les sea de utilidad a todas las personas que trabajan en alguna empresa y que sean de áreas diferentes a lo que es la ingeniería industrial, que es mi formación profesional. La finalidad es que se entienda cuál es el papel del ingeniero industrial y a su vez estos profesionales en otras áreas entiendan mejor las actividades que realiza el ingeniero industrial y puedan trabajar mejor en conjunto con este profesional. También puede ser de provecho para personas que estudian esta misma carrera, ingeniería industrial, pero el propósito es ese, que nosotros al comprender lo que desarrolla un ingeniero industrial podamos entender mejor las actividades que realizan y por consecuencia, si yo soy un profesional o un ingeniero en otra área, puedo saber cómo trabajar en conjunto con esa persona. Entonces espero que les sea realmente de utilidad para que mejoren mucho en su trabajo y también que la experiencia mía les sirva para que puedan aprender en algunos casos de mis errores, porque yo también me he equivocado, pero ha servido para que mejoren ciertos aspectos y espero que esto también les sea de utilidad para ustedes. El primer punto que vamos a tocar en este video es un tema que está muy relacionado al ingeniero industrial, es el balanceo de líneas. Entonces, a lo mejor si alguien que está viendo el video no es un ingeniero o no tiene experiencia laboral, vamos a suponer que a lo mejor alguien que está viendo el video está estudiando el bachillerato o preparatoria, a lo mejor se le va a complicar el entender un poco lo que estoy hablando. Si es el caso, yo voy a dar una introducción de lo que consiste y de lo que voy a estar hablando para que si a alguien le interesa conocer sobre esto, pues no se sienta tan perdido. Bueno, el primer punto que voy a tocar es el balanceo de líneas, el cual es una actividad muy recurrente que realizan los ingenieros industriales dentro de las empresas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es ese balanceo de líneas? Bueno, la mayoría de las empresas manufactureras, las que se dedican a la realización o elaboración de productos, tienen varias líneas de producción dentro de sus instalaciones. Las líneas de producción consisten en diferentes estaciones de trabajo, las cuales son los lugares donde una persona o más, dependiendo de la naturaleza del proceso, realizan sus operaciones para la elaboración de un producto. Entonces, un producto conlleva la participación de muchas personas o trabajadores y esas personas realizan sus tareas en su respectiva estación de trabajo. Ahora, ¿para qué sirve el balanceo de líneas? El balanceo de líneas tiene la finalidad de, como le dice su nombre, balancear o equilibrar las cargas de trabajo de estas diferentes estaciones que componen a las líneas de producción. ¿Por qué se busca el equilibrar las cargas de trabajo? Porque puede darse el caso de que una persona tenga más cantidad de trabajo y otra persona tenga menos cantidad de trabajo, y la que tiene menos trabajo pues va a sacar su parte de la chamba del producto mucho más rápido que la otra persona. Y como son líneas de producción y el trabajo está secuenciado, quiere decir que una persona hace una parte del trabajo en el producto y luego la pasa hacia otra persona u operador. El operador que sigue realiza su parte del proceso y pasa después el producto en proceso a otro operador. Cuando las cargas de trabajo no están bien balanceadas, pasa que una persona se puede llevar mucho tiempo realizando su parte del trabajo, mientras que las otras se desocupan bastante rápido y le empieza a llegar el producto a esta persona y se le empieza a acumular el trabajo. Entonces, cuando esto sucede, pues estamos viendo que realmente se generó un cuello de botella, y un cuello de botella se refiere a que en una estación de trabajo con un operador el trabajo ya se acumuló, mientras que las otras personas están desocupándose rápidamente de su parte del proceso. Ahora, nosotros buscamos con el balanceo de líneas balancear o equilibrar las cargas de trabajo de manera de que
en todas las estaciones los operadores realicen más o menos dentro de lo posible la misma cantidad de trabajo. En algunos casos esto sí es posible porque los ingenieros industriales, al estudiar el trabajo de los operadores, buscan descomponerlos en las actividades en actividades aún más pequeñas. Entonces ahí entraríamos en otro tipo de términos, específicamente los TERBLICS, donde son los movimientos de los operadores, pero para hacerlo un poquito más digerible esto, ya que estamos conociendo apenas este tipo de actividades, lo que se busca hacer es que el operador A y el operador B y el operador C, dentro de lo posible, tengan cargas de trabajo similares que no influyan para que alguien se quede con mucho trabajo. Entonces nosotros como ingenieros industriales llegamos con un cronómetro y nos ponemos a estudiar las actividades o el trabajo de todos los operadores que componen la línea de producción y verificamos que todos estén dando tiempos similares para que se genere un flujo de producto que sea adecuado. En otras palabras, que el producto que se está elaborando no se frene en ciertas estaciones de trabajo, sino que todo fluya de manera natural. Pero esto no es tan fácil como suena. ¿Por qué? Porque las líneas de producción son muy cambiantes por diferentes factores. ¿Cambiantes en qué sentido? Vamos a suponer que tenemos una línea de producción en una empresa donde realizan un arnés. Un arnés es el sistema de cableado que manejan, en este caso, los automóviles para poder desarrollar funciones que conllevan el flujo de corriente. En este caso pudiera ser para los elevadores de las puertas, pudiera ser para ciertos componentes electrónicos también, que todo lo que funcione con corriente. Entonces los arneses o el cableado hacen la función de transmitir la energía eléctrica. Ahora, vamos a suponer que tenemos una línea de producción de 10 operadores, donde sin ningún problema todos hacen su trabajo y se saca el producto en el tiempo que se necesita. Pero ¿qué pasa cuando un trabajador se enferma o por alguna razón se incapacita y ya no llega a trabajar? Lo que se hace es tomas a un trabajador de alguna otra línea de producción y lo traes a la estación de trabajo donde falta esa persona. Aquí nosotros pudiéramos pensar que bueno, se cubrió la estación de trabajo y todo ya va a salir perfecto. Realmente en las empresas todas las actividades conllevan cierto grado de dominio y todas las actividades que se realizan son diferentes. De hecho, en una empresa existen muchísimas actividades a realizar para la elaboración de un producto. Y cuando una persona se especializa en esa actividad, pues es un poquito complicado de que te realice con la misma facilidad alguna otro tipo de actividades. Entonces ponemos a esta otra persona a cubrir a la persona que se incapacitó. Sin embargo, pues para que desarrolle la misma habilidad que la persona que estaba en ese puesto, va a llevar cierto tiempo. Entonces, aquí hay un factor que puede generar un cuello de botella, que es la inexperiencia del nuevo operador. Para esto, nosotros como ingenieros industriales tenemos que buscar la manera de que esto no afecte. Sí habrá casos donde realmente pues a esa persona que se incluyó en esa nueva línea de producción la avienten y sin más que decirle échale ganas, tú saca tus actividades, pero invariablemente van a haber retrasos en esa operación o en esa estación de trabajo. Y si la cantidad a producir es realmente considerable para que se tenga que sacar todo lo que está programado en las metas de producción, nosotros tenemos que buscar la forma de minimizar ese impacto de tener un operador nuevo. Entonces, este es un ejemplo de donde nosotros podemos aplicar el balanceo de líneas. ¿En qué otras situaciones también se puede aplicar? Cuando a lo mejor es la elaboración de un producto nuevo, que nosotros no sabemos realmente cómo van a ser el desempeño de los trabajadores o las cargas de trabajo, sino hasta que se desarrolla el producto. Entonces ya vamos a observar realmente la naturaleza del proceso, donde debemos quitar operaciones, pasarlas a otra estación,
jugar con esas variables para que el producto, o su desarrollo más bien, fluya sin ningún problema. Entonces aquí es donde entra la función del ingeniero industrial. El ingeniero industrial, para las personas que ya tienen experiencia laboral en alguna maquiladora o que son profesionales en alguna otra área, a lo mejor ha visto el ingeniero industrial que con un cronómetro se acerca a las líneas de producción y empieza a estudiar el trabajo o las operaciones de los operadores. Entonces muchos dirán, no, pues el ingeniero industrial pues todo lo quiere solucionar con el cronómetro, toma tiempos y fácilmente hace su chamba de acomodar actividades para poder lograr ese flujo que nosotros queremos del producto. Bueno, sin embargo, realmente no es tan fácil esa tarea y les voy a explicar el por qué. Muchas veces nosotros cuando nos acercamos a hacer el estudio de tiempos a los operadores que componen la línea de producción, obviamente con la finalidad de hacer los ajustes necesarios, ya sea a algunos trabajadores quitarles ciertas actividades y pasárselas a otros operadores para lograr ese balanceo de trabajo o de carga de trabajo. Suelen pasar que nos topamos con diferentes tipos de operadores, los cuales complican un poquito el desarrollo del balanceo de líneas. Antes que nada, quiero decir que esta plática o esta pequeña introducción al método, yo doy por hecho que lo está viendo, en el caso de que si lo ven ingenieros industriales, pues ya saben cómo es el proceso para hacer los ajustes y determinar cuántos números de operadores por línea de producción. Sin embargo, pues les recuerdo que aquí estamos explicándole a personas que no son ingenieros únicamente lo que desarrollan ustedes en sus actividades para que entiendan mejor lo que hacemos como ingenieros industriales. Entonces no voy a meterme tanto en especificaciones de fórmulas, realmente pues esa no es la intención. La intención es que se entienda lo que hacemos como ingenieros industriales y para que después se trabaje en conjunto con nosotros, con profesionales de otras áreas, trabajemos mejor como equipo, que si yo entiendo lo que haces tú como profesional, yo puedo saber cómo te voy a apoyar. Entonces esa es la finalidad de momento. Regresamos. Nosotros cuando hacemos el estudio de tiempos con el cronómetro para los operadores, podemos toparnos con dos tipos de operadores que van a dificultar el balanceo de líneas. No todo es tan fácil como parece. La finalidad de acercarme con un cronómetro es tomar el tiempo de las actividades que realiza el operador y posteriormente, ya que haya hecho eso con todos los operadores en todas sus estaciones de trabajo que componen a la línea de producción, voy yo a ver cómo puedo yo cambiar ciertas actividades, pasárselas a otros compañeros de la línea para balancear las cargas de trabajo. Eso yo lo hago teniendo mis datos que yo tomé con el cronómetro. Sin embargo, nos podemos topar con dos trabajadores que complican un poquito este estudio. Uno de ellos es el trabajador nuevo, el trabajador novato, la persona que es nueva tanto en la empresa o en la línea de producción, aunque normalmente pasa más con trabajadores que son nuevos en las empresas. Aquí nosotros cuando estamos haciendo el estudio de tiempos, esta persona, el trabajador nuevo, se da cuenta de que lo están estudiando, que le están valorando el tiempo en que se tarda en realizar sus actividades. Y de cierta forma, esto le causa ciertos nervios, miedo, porque siente que si algo está haciendo mal, pues lo van a quitar de ahí o que le va a existir algún castigo en contra de él. El punto es que nosotros ponemos nerviosos, cuando estamos estudiando la línea de producción, ponemos nerviosos a los trabajadores nuevos. Y estas personas, por querer dar una buena imagen a las personas que los están estudiando o que los están supervisando, se ponen nerviosos y empiezan a querer hacer las cosas de una forma más rápida como lo harían normalmente. Y esto para nosotros no es bueno porque nos está sesgando el estudio que estamos realizando. Y con la palabra sesgar me refiero a que está influyendo de manera negativa en nuestro estudio,
porque nosotros vamos a tener una idea errónea de cómo el trabajador realiza su operación de manera normal. Porque una vez que nosotros nos vayamos de esa línea de producción, el operador se va a sentir como aliviado y va a querer entonces desarrollar sus actividades de manera normal, y los tiempos van a ser muy diferentes a los tiempos que nosotros tomamos cuando estamos estudiando a ese trabajador. Ese es un ejemplo de una lectura falsa que nosotros podemos tener si no nos damos cuenta que estamos influyendo en el análisis. Segundo tipo de trabajador que puede darnos lecturas falsas en nuestro estudio son los trabajadores con mucha experiencia. ¿Por qué? Porque como estas personas ya tienen muchos años en la empresa, se dan cuenta de que cuando un ingeniero va a estudiar a la línea, es obviamente con motivos de optimizar la línea. En otras palabras, pues va a buscar la manera de que se trabaje mejor, pero eso conlleva en algunos casos de que a algunas personas se les dé más actividades y a otras personas se les quite. Y como estos trabajadores tienen mucha experiencia, saben que si muestran una eficiencia en lo que hacen, muy probablemente el ingeniero que los esté estudiando les quiera dar una actividad adicional a la que ya realizan. En otras palabras, ven muy probable de que les den más trabajo si ven que trabajan bien. Suena paradójico, o sea, haces bien tu trabajo y de recompensa te van a dar más trabajo. Entonces, puede pasar porque algunos ingenieros industriales invariablemente pues tenemos que jugar con esas variables y aprovechar de mejor forma a los mejores recursos que tengamos, hablando en cuestión de trabajadores. Y puede pasar que algún trabajador que haga bien su actividad se le dé un poquito más porque lo ves con capacidad de sacar la chamba. Entonces estos trabajadores con mucha experiencia dicen, a mí no me vas a dar más trabajo. Y al momento que le estás tomando la lectura, se ponen a hacer las cosas a una velocidad mucho más lenta de lo que lo harían normalmente, con la finalidad de que tú, como ingeniero industrial, al final de tu estudio, en caso de que le quieras agregar otra tarea más, pues te la pienses mejor porque realmente esta persona no tiene tan buenos tiempos. Y este trabajador se salva de que le den realmente más trabajo, porque él en el estudio que le hicieron, pues demostró que a lo mejor no es tan rápido o no es tan eficiente en su actividad. Entonces aquí tenemos estos dos trabajadores que invariablemente nos van a causar falsas lecturas cuando nosotros los estamos estudiando, cuando nosotros estamos estudiando la línea de producción. Entonces, ¿cuál es el consejo para los ingenieros y para las personas que estamos conociendo sobre este método? Para el ingeniero industrial, la recomendación es, cuando hagan un estudio para hacer el balanceo de líneas, la recomendación es no influyan en la lectura de los trabajadores o en la recolección de datos. ¿Cómo podemos lograr esto? Simplemente hay que tomar distancia de donde nosotros vamos a estar estudiando. Dentro de lo posible, que el operador o los operadores no sientan tu presencia en sus actividades. Y esto se puede lograr porque los operadores realmente están enfocados en hacer sus actividades. Y si uno mantiene su distancia, nosotros podemos influir menos en lo que están haciendo. Incluso puede llegar el punto en que ni se den cuenta en que los estamos estudiando. Pero sí es importante mencionarlo porque es un error que cometen muchos ingenieros industriales novatos, donde nos sentimos poderosos con el cronómetro, nos acercamos a la línea de producción y casi estamos pegaditos al trabajador, respirándoles en la nuca. Y eso es algo muy malo, porque nosotros estamos influyendo de manera negativa al ejercer presión en los trabajadores. Nosotros, al contrario, tenemos que estudiar a los operadores en su ambiente natural o normal. En otras palabras, como ellos hacen sus trabajos o sus actividades de manera cotidiana. Y así nosotros podemos hacer los ajustes de manera que van a ser correctos. Entonces, esa es la primera recomendación. Segunda recomendación al momento de hacer balanceo de líneas es darle seguimiento a nuestras propuestas de rebalanceo. Y con rebalanceo me estoy refiriendo a que nosotros ya hicimos los ajustes de actividades para asegurarnos que la línea de producción pues va a correr su producto
en el desarrollo de manera fluida, que no van a haber trabas o cuellos de botella que nos ocasionen problemas para lograr los objetivos de producción o metas de producción, como también se les conoce. Entonces, al momento de darle seguimiento, lo importante es ver que se cumpla lo que nosotros definimos en este rebalanceo de líneas. Sé que suena un poco obvio, pero la realidad es que en muchos casos, en las industrias, los operadores, como ya están tan familiarizados con sus actividades, les cuesta mucho trabajo si se les asigna actividades extra u otro tipo de operaciones. Entonces, puede pasar de que nosotros hicimos nuestra propuesta para que el trabajador desarrolle su actividad o sus actividades, y una vez que nos fuimos, no tardó mucho en que el operador realmente regresara a sus viejas actividades. Y aunque tengan un supervisor de línea, el supervisor de línea, recuerden que va a estar más del lado de los operadores que del lado de la gerencia o de los ingenieros industriales, porque a los supervisores de línea les interesa que se saque la meta de producción. Entonces, en ese sentido, los supervisores jalan o están más del lado de los operadores, porque a final de cuentas a ellos se les va a valorar porque se cumplan con las metas de producción. Y una vez que el ingeniero industrial se fue pensando de que ya había solucionado, ya había mejorado la línea de producción, resulta de que regresas al día siguiente y en la línea de producción se están haciendo las cosas como si no hubiéramos arreglado, como si no hubiéramos hecho algún cambio. Entonces eso es malo, porque nosotros cuando hacemos el estudio es para poder eficientizar las actividades que se realizan en la línea de producción. Obviamente al trabajador se le saca del área de confort, de su zona de confort, si le asignamos otras actividades, pero eso no quiere decir que sea algo bueno en general para la línea de producción. Lo peor que puede pasar en estos casos es que si no se cumplieron con las metas de producción, se van a tener que ir a tiempos extra. Entonces, en los tiempos extra, el operador va a ganar un poco más por su trabajo, pero viéndolo desde el lado de la empresa, que es donde nosotros como ingenieros industriales pues tenemos que hacer nuestro trabajo para cuidar los recursos económicos de la empresa, algo que se puede hacer bien en tiempos regulares o en la jornada laboral, pues nosotros lo tenemos que mejorar sin que se tenga que recurrir al pago de tiempos extras. Entonces, como pueden observar con este ejemplo o con esto que les estoy explicando, es que hay muchos factores que dificultan la tarea del ingeniero industrial, y todo esto se complica aún más cuando nosotros trabajamos con el recurso humano, porque el recurso humano es bastante complicado. Cada persona es diferente, cada trabajador es diferente y cada persona reacciona de diferente forma a los estímulos que nosotros le damos como ingenieros, como supervisores, y nosotros tenemos que buscar la forma de que se logren los objetivos dentro de la empresa. En este caso en concreto, lograr las metas de producción nivelando las cargas de trabajo. Así que estas son las recomendaciones que yo les doy para el momento de que se hace un balanceo de líneas. También quiero comentar, en el caso de que existan complicaciones sobre las propuestas que hemos hecho, recuerden que aparte de dar seguimiento, pues nosotros tenemos que convencer al trabajador, al operador, de que el beneficio al final de cuentas va a ser para ellos, porque si se logran las metas de producción, el trabajo va a ser menos a final de cuentas para el operador, porque encontrando la forma óptima para hacer el producto, los trabajadores pues pueden encontrar un ritmo de trabajo mucho más tranquilo, porque no todo es cargarle la mano al operador. Realmente el ingeniero industrial busca que el desarrollo del producto sea fluido y que a la vez también sea sencillo al trabajador. Nosotros en los balanceos de línea también podemos detectar si algo se está haciendo de alguna forma que a la larga al trabajador le va a generar algún tipo de lesión. No solamente la finalidad de observar o estudiar el trabajo de los operadores es llevarles más trabajo a ellos, al contrario, es optimizar las tareas en todos los aspectos posibles. Únicamente en este caso les estoy hablando sobre lo que es el balanceo de líneas. Entonces espero que si eres algún ingeniero de alguna otra área, o si tienes experiencia o estás trabajando en alguna empresa,
te des cuenta de que realmente el propósito de lo que un ingeniero industrial estudia es mucho más desarrollado y busca obtener beneficios a largo plazo que puedan ser de utilidad para todos los involucrados en el desarrollo del producto. Entonces, este es el primer video, espero que les sea de utilidad. Seguiré compartiendo muchas más anécdotas o experiencias con otros temas relacionados a ingeniería industrial y también seguiré trabajando con el formato que ya conocen. Únicamente no he tenido tiempo, pero se seguirá trabajando sobre ese formato y se estarán desarrollando ambos tipos de videos. Entonces, nos estamos viendo en otro video, compañeros. Hasta luego.